Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. Gracias por ver este programa en YouTube. Solo te pido un favor. Suscríbete al canal si no lo has hecho y dale a la campanita, así no te perderás ninguno de los vídeos. Solo recordarte que estos directos se hacen en directo, así que te invito a venir a verlos en directo y comentarlos con la comunidad. Gracias una vez más y que disfrutes del programa. Y hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy es domingo de Nostalgia Pop. Eso quiere decir que es domingo de programa de programa como los que a mí me gustan. Ya sabéis, sí, esta semana hemos tenido dos Nostalgia Pop. Hemos tenido viernes y domingo. Ya os dije que había una bola extra, por lo que el domingo siguiente voy a hacer un descanso, ya que esta semana habéis tenido dos programas. Pues me haré un descansito. Permitidme tomarme un descanso la semana que viene, el domingo que viene. Pero hoy tenía muchas ganas de hacer el programa de hoy. De hecho, llevo mucho tiempo intentando cuadrar agendas. Así que hoy tocaba hablar de esto. Además, hoy sé que hay mucho, sobre todo en YouTube, los que lo veis en YouTube, hay mucho gamer por aquí, mucho público que me habéis pedido hablar de videojuegos retro. Hablamos poquito, a veces menos de lo que me gustaría, pero sí que hoy vamos a hablar de ello y no solo vamos a hablar de los videojuegos en sí, sino de lo que hay detrás de los videojuegos, que a mí me interesa muchísimo más. O sea, de esas empresas que habían detrás, y sobre todo en España, que ya sabéis que a mí me gusta mucho, igual que me gusta en el tema de los juguetes, todo lo que se hacía en España, porque es lo que más nos toca y lo que más hemos vivido. Pues hoy vamos a hablar de todos esos juegos, de todo ese software e incluso hardware que se hacía aquí en España y un poquito más de todo. MSX, no, Rivas, hoy no vamos a hablar de MSX, creo yo. Pero bueno, vamos a hablar de otros ordenadores, igual más chulos que el MSX. Pero nada, antes de nada, dejadme que os explique lo de siempre. Y es que si queréis hablar aquí en el chat, si queréis preguntar algo, si queréis tener los emoticonos gratuitos del canal y estas cosas que no cuestan nada, podéis seguir el canal. Tenéis un botón con un corazoncito aquí abajo, un botón de seguir. Le dais a seguir y podréis charlar en el chat, preguntar, etc, etc. Y si queréis apoyar la causa, si queréis no ver anuncios, ya sabéis que cada X minutos saltan anuncios, cosa de esta plataforma, no cosa mía. Y si queréis tener los emoticonos premium con personajes recurrentes del canal, como por ejemplo Mac de mi amigo Mac, como Hugo, el troll, el de Amiga, en este caso de Amiga, y otros personajes que siempre salen por aquí, pues podéis suscribiros. Tenéis el botoncito aquí abajo en una estrellita, pone suscribirse, le dais y veréis que hay una opción que pone con Amazon Prime gratis. Eso quiere decir que no os cuesta nada. Si tenéis Amazon Prime, linkáis una cuenta con la de esta plataforma y podréis suscribiros a este canal gratis. Pero los que no tenéis Prime vale 5 euros, que es nada y menos a cambio de todo el contenido que os doy generosamente durante la semana, que esta semana han sido 3 programas, ni más ni menos. Buenas, Molondrongo, me alegro que estés aquí porque te va a gustar el programa de hoy. Y poco más, no me enrollo más. Si oís patitas por aquí, hoy tengo la puerta abierta y Aslan está por aquí pululando, así que no os volváis locos con este ruido raro. Pero no puedo encerrarlo hoy al pobrete de Aslan. Así que nada, tiro la careta como siempre y nos vemos con el invitado de hoy. Así que venga, tiro y 3, 2. Hola, soy RetroKid. Llevo más de 5 años coleccionando cosas relacionadas con los 80 y los 90. Mientras coleccionaba, he conocido gente increíble con historias que me volaron la cabeza. He creado este canal para darles voz y para reivindicar esa cultura pop que tanto me gusta y mostrársela al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. Nostalgia.
Vale, y ya estoy aquí con el invitado de hoy, que es Jesús Martínez del VAS. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, sí, ha costado, ya te digo, ha costado cuadrar agendas un poco, pero bueno, me alegro que estés aquí Bueno, hoy y que podamos hablar de todo, de toda tu obra además, desde TVOs a la reciente, todos los libros, estos que hace sobre divulgación, retro y todo esto, ¿no? muy bien, pues nada, lo que tú quieras, hablamos, Muy bien, muy sin bien. problema. Sí, porque ya te digo, ahora lo estábamos comentando un poco off the record, Ujú. por ejemplo, hablábamos de que generacionalmente yo soy del 82, tú eres de una generación anterior, y claro, yo soy muy de videoconsolas o incluso crecí con videoconsolas, pero claro, tú Ujú. eres de una generación muy de ordenadores, ¿no? Y además aquí en España los ordenadores era algo muy potente y que aquí se llevaba muchísimo, ¿no? Antes del Atari y todo esto, ¿no? Bueno, ya, o sea, efectivamente las primeras consolas que yo recuerdo ver aquí en España, yo realmente la verdad es que la Atari 2600 en su día no la vi mucho. eh, o sea, era muy minoritario. Era Videopack, os estoy hablando ya de, o sea, de finales de los 70, sí, finales de los 70, una cosa así. Pero realmente cuando aquí llegaron los videojuegos, de verdad fue gracias a los ordenadores personales, al Spectrum, un poquito después al Astra, el Commodore 64, MSX, en fin, la generación aquella de ordenadores de 8 bits. Eso fue lo que realmente introdujo aquí los videojuegos en España. Consolas, bueno, ni siquiera yo creo que cuando estuvo la NES tuvo mucha penetración en nuestro mercado, pero bueno, aquellas maquinitas Game Watch de Nintendo. O sea, Nintendo evidentemente se le conocía en su época, tenía su marca y tal, pero sobre todo fue una época aquí de ordenadores personales, sí, y de cintas de cassette y tal. Sí, eso lo he oído hablar muchísimo. Pues eso, con generaciones como la tuya, ¿no? A gente de tu generación, de que las consolas Ujú. aquí no llegaron a. Por ejemplo, yo qué sé, el rollo este de que la NES o Nintendo fue. Muchas veces se dice, hostia, es que estáis cogiendo. Lo habéis americanizado todo y en España lo que se usaba mucho era ordenadores. Ujú. Yo, ya te digo, yo recuerdo tener un MSX, yo tenía un MSX2, además, pero yo tuve Nintendo en casa, ¿no? Entonces, Ujú. sí que a veces es verdad, yo supongo que depende la generación, ¿no? Sí que lo veo más de ordenadores, más de videoconsolas, pero bueno, entiendo un poco por dónde vas, ¿no? Sí, 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 o sea, bueno, realmente es así. O sea, aquí los videojuegos se disfrutaron en su época, por mucho que la gente quiera decir, a través de los ordenadores, es decir, que las consolas fueron muy minoritarias. Pero porque además tuvieron una distribución, pues que bueno, que no eran todavía las distribuidoras gordas que luego se ocuparon de distribuir la Game Boy, Herbe, no sé qué, que ya llegaron como muy en masa. Esas distribuidoras como Herbe, que tenían miles de puntos de venta, se dedicaban a eso, a los ordenadores personales, pero en el mundo de las consolas no se metieron hasta muy finales de la década de los 80, hasta el 89, una cosa Claro, así, ya cuando Herbe pues ya tuvo sus acuerdos con Sega, luego posteriormente con Nintendo, cuando apareció Sega España, ahí fue cuando empezó a venderse. Pero para que te hagas una idea, hasta que Sega cayó en manos de Herbe, o ya se constituyó como Sega España, Master System, que era la consola de 8 bits de Sega, debió vender como 20.000 unidades o una cosa así. No, bueno, que eran muchos para la distribuidora que se ocupaba en ese momento, que era Proin, pero estamos hablando de cifras muy pequeñitas, o sea, muy, muy pocos usuarios. claro. Y más, Esto y era más así. comparado con Amstrad, ¿no? Por ejemplo, perdón. Sí, sí, no, no, claro, es que no tiene comparación. Otra cosa ya es que a partir del 89, 90, pues ya se empezaron a vender ya muchas NES, ya fue cuando vino Mega Drive, y luego ya Sí. posteriormente, pues ya Super Nintendo, pero ya en el 91, 92, ¿no? Entonces, bueno, hasta esa fecha, sin duda, aquí eran ordenadores personales y bueno, también ordenadores de 16 bits, pero poco. O sea que
realmente España no fue consolera hasta, pues eso, hasta que ya nos incorporamos a un mercado más o menos normal, pues ahí en el 92, por ejemplo. Cla- Pero hasta esa fecha. Claro, claro, sí, 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 sí. Bueno, antes no te he presentado en condiciones. Bueno, déjame decir que Jesús es, por si no lo conocéis, es arquitecto, porque él se dedica, es su profesión, es dibujante de cómics. Muchos lo conocimos por su cómic de Vogue o por sus cómics del Señor de los Panchitos y todo este mundo. Pero claro, luego hay algo que a mí fue lo que me chocó muchísimo, ¿no? Y es cuando te vi escribiendo libros sobre lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Que es sobre Amstrad o sobre software y hardware español, ¿no? Casi, casi. Que bueno, luego iremos para allá. Pero vamos un poco atrás, Jesús, porque tengo mucha curiosidad de saber de la época de cómics, Ujú. cómo empezó todo esto, porque claro, he leído en muchos sitios que tú fuiste autodidacta, que no fuiste a ninguna academia Sí, sí, no, no. y que Estuve todo dando fue cosa unas, tuya, ¿no? sí, Dime. di unas clases de pintura, pues cuando creo que tenía 9, 10 años. Estuve ahí pues, un año, pues me iba una vez a la semana a casa de una pintora que vivía cerca de mi casa. Y bueno, una pintura muy buena, pero Ujú. quiero decir que, bueno, pues aprendiendo un poco a utilizar el óleo y estas cosas, pero vamos, yo creo que lo único que hice que tuviera que ver con clases de pintura o de dibujo, y luego sí, lo demás fue, bueno, pues a base sobre todo de imitación, o sea, de imitar pues otros dibujantes, leer Ibáñez, en fin, cosas que yo creo que hacíamos un poco todos. Sí. Y, y bueno, luego ya pues me introduje un poquito más en las tiras americanas y a leer ya cómic americano y algo de cómic europeo, no mucho. Ujú. Y bueno, y a partir de ahí pues me empezó ya a picar el gusanillo de hacer pues, los propios cómics y tal, pero ya eso te estoy hablando ya de con 15 años o una cosa así, Claro, 14, 15. claro, y hay algo que he leído por ahí, bueno, y vi, porque yo recuerdo haberlo visto, que, por ejemplo, en Hobby Consolas, te presentaste a un concurso de Neo Geo, ojo ahí, para hacer la mascota de Neo Geo, que yo te juro que recuerdo esa mascota, ¿eh? O Sí, eso ya sea, fue un poquito después, eso ya fue vale. tenía 20 años entonces. Eso fue en el 93 y fue aquel famoso concurso de hobby consolas que regalaron una Neo Geo y 6 juegos. Y nada, me presenté con un diseño de una mascota que era como un rayo Sí. y bueno, pues lo gané y ahí tengo todavía la consola, la conservo con mucho cariño y con los juegos la uso poco. De vez en cuando la conecto, pues, por la gracia de verla funcionar, pero vamos, O sea, eh fuiste afortunado de tener una Neo Geo, ¿eh? en su momento la disfruté mucho, la verdad. O sea, porque o sea, percibías que estaba, no te diré que años luz de las consolas bueno, yo tenía Super Nintendo en aquel momento. Pero bueno, sí, sí, se veía que era una consola evidentemente superior a una Super Nintendo, vamos, no hay ninguna duda. Bueno, es verdad que me he adelantado porque antes del concurso de juego y consolas vino Vogue, ¿no? Vogue y la Gaceta Universitaria, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, no, en realidad vino después, Vale, porque yo empecé a trabajar profesionalmente en el 94. O sea, esto fue en el 93. vale. Yo no era profesional como tal. Empecé a trabajar en el 94 haciendo viñetas para revistas. Empecé en la Gaceta Universitaria en el 94 y luego en el 96 empecé a hacer humor político en las gacetas locales de Madrid, Ujú. que todo eso pues era el Grupo Recoletos. O sea, lo que el dueño de Marca y tal, que luego lo compró una editorial, que es la de El Mundo y todo esto. Ujú. Y, y bueno, ahí fue cuando empecé a trabajar de profesional. O sea, quiero decir, en el momento en que ya me empezaban a pagar por mi trabajo. Y, y esto no, esto pertenece, lo del tema de las consolas y tal, pues pertenece como a esa época un poco de antes, de, bueno, pues ya está, de aficionado al dibujo que aprovechaba mis habilidades para de vez en cuando pues conseguir algún cartucho gratis o alguna cosa, porque me presenté a más cosas. Sí, sí, lo Me sé. presenté también a un concurso de Game Gear que regalaban una Game Gear con un sintonizador de televisión y no sé qué. Entonces, bueno, pues ese lo que quedé segundo, pero me mandaron el premio era la consola con el Sonic y con el sintonizador de televisión.
Hostia. Y, y luego, pues también me presenté a uno de Killer Instinct, que regalaban el cartucho, a uno de Primal Rage, que, ahí era el premio, era un arcade, una recreativa del Primal Rage, que ese no lo gané, menos mal. Y gané pues, un cartucho para la Super Nintendo. O sea que bueno, pues no sé, aprovechaba esas cositas para tener algún premio de este tipo, ¿no? Pero todo muy relacionado con los videojuegos, por lo que veo, ¿no? Eran los concursos de revistas de videojuegos, ¿no? Y todo. O sea, empieza muy pronto, ¿eh? Lo de los videojuegos en ti. Sí, bueno, o sea, pronto, pues desde el momento en que pues tuve mis primeras maquinitas, mis primeras consolas, el Spectrum, pues cuando me regalaron el Spectrum que tenía 12 años o 11. Entonces, bueno, pues sí, empieza como muy prontito. Luego, bueno, pues porque era aficionado y porque eran concursos donde podía sacar algo. También me presenté a concursos de cómic y cosas así, pues alguno. No gané, yo creo que de cómic no gané ninguno, como tal, salvo un premio así que era bastante importante en su momento. Yo creo que para jóvenes era el más importante que había en esos años, en el 99, que era el premio JB, Joven y Brillante, Ujú. que lo convocaban todos los años y que el premio era 6.000 euros de entonces y luego una estatua en plata de un diseñador, que bueno, pues la tengo ahí, que pesa mucho. O sea, supongo que tiene bastante plata, vamos. Y bueno, pues en ese momento pues era un concurso muy importante. De hecho, pues todos los que lo ganaron pues acabaron de profesionales de esto. Y bueno, pues yo al final pues me he dedicado a esto también. O sea que como digamos parte de mi, o como otra profesión distinta a la de arquitecto. Claro, porque supongo que cuando te profesionalizaste en el dibujo, mientras seguías como arquitecto, ¿no? O sea, seguías como tu profesión de arquitectura y lo ibas manejando todo a la vez, ¿no? Supongo. Sí, yo terminé arquitectura en el 98 y en aquellos años fue cuando empecé a trabajar de arquitecto, con lo cual pues sí, iba compaginando una y otra cosa, sí. Hostia, Así ¿y, es. y cómo lo combinabas? Porque dibujar tebeos, yo lo digo porque yo soy dibujante también, es sacrificado de narices, ¿eh? Aunque tengas un estilo, yo que sé, más cartoon o un estilo más bruguera, sigue siendo muy sacrificado. Sí, yo recuerdo sobre todo pues a finales de los 90 y principio del 2000 muchísimo, muchísimo trabajo. Y bueno, pues a base de dormir poco y sacar horas de donde podías. Y los años, por ejemplo, donde he estado en el jueves, que he estado allí 7 años, Ujú. más o menos, 7, 8 años, no recuerdo. Pues 7 años yo creo que han sido. Pues ha habido momentos también de mucho trabajo. Pero pero bueno, pues es lo que hay. O sea, quiero decir que al final es que, dedicarle, o sea, conseguir hacer algo, digamos, con cierto nivel en el mundo del cómic, pues te exige de mucho sacrificio y bueno, pues yo por lo menos lo he intentado. Entonces, yo lo que pasa es que ya el tiempo, pues evidentemente ya no me llega y Claro. y tampoco me apetece estar siempre voy haciendo cosas como aparte de la arquitectura, ¿no? Pero bueno, voy alternando. La arquitectura al final es mi trabajo principal y es lo que me da de comer, claro. Así que Claro, eso eso, no, eso es lo dejarlo que no te lo voy iba a a dejar. decir. Claro, claro, eso es lo que te iba a decir. O sea, tú te sigues trabajando como arquitecto, pero a la vez, bueno, supongo que en tiempos libres, ¿no? Pues haces tebeos o escribes libros, ¿no? Y supongo en algún momento incluso se solapan las tres cosas, ¿no? Lo que me parece ya, bueno, algo titánico. Sí, yo ahora no, o sea, con el tema del dibujo no estoy ya sujeto a ninguna revista y tal. Sí a proyectos, digamos, mm, puntuales de ilustración o de lo que sea, que evidentemente tienen sus plazos bueno, te iba a decir como que ya hace tiempo que no tengo apreturas de estas de y tal, y es mentira, o sea, porque es que la verdad es que he tenido antes del verano, pues unas entregas de trabajo, la verdad es que súper súper apuradas y tal. Pero, pero bueno, que no estoy, digamos, en ninguna revista de estos que todas las semanas tienes que entregar o todos los días. O sea que eso ya, digamos, ahora mismo es una dinámica de trabajo que no me apetece y Ya. prefiero ir un poquito más a mi aire, a pesar de que en un momento determinado pues tienes que entregar y
estar sujeto a plazos. Claro. Pero sí, estoy ahora en otra historia. Pero vamos, sigo Bueno, dibujando y sigo. Sí, no, sí. no, me parece bien. ¿Y en qué momento nace Vogue y salta a la fama? Porque yo recuerdo amigos míos, un amigo mío de Murcia, que vamos, era mega fan de Vogue y me venía y lo leía en la universidad, ¿no? Le llegó estando en la universidad y wow, fue cuando vino y me dijo, hostia, mira, tienes que leerte esto porque es tremendo, ¿no? ¿En qué momento creas el personaje o creas ese TVO y salta a la fama, ¿no? Y lo peta, porque en realidad Bueno, lo no sé petó, si ¿no? yo no sé si decir yo lo del saltar a la fama y tal. Hombre, sí que es verdad que con el tiempo, pues, estoy viendo que mucha gente lo recuerda y todo esto, lo cual está muy bien, la verdad es que me encanta escucharlo. Vamos, eso fue en el 97, pues, en la tira de la Gaceta Universitaria se me ocurrió hacer un personajito que era un alienígena, pues, que venía a hacer aquí una especie de Erasmus. Y bueno, fue una idea que, bueno, pues a la gente le gustó, empezaron a mandar mensajes, pues en plan, bueno, mensajes, o entonces eran correos electrónicos y cartas, o sea, que todavía se Claro. mandaban cartas. Pues que a la gente le estaba gustando y todo esto. Entonces, bueno, pues nada, pues seguí dibujándolo, se quedó ahí incorporado como un personaje más y al final pues todo giró en torno a él y ya pues se quedó, ¿no? Ese fue un poco eh, la historia. O sea, que nació un poco de casualidad, pero bueno, el caso es que sí que a la gente le gustó y digamos que sobrevivió muchos años, porque empezó en el 97, la última viñeta de Gaceta Universitaria fue en el 2008, cuando ya la Gaceta se transforma, cambia de equipo, sobrevivía a varios cambios de directores, pero hubo ya uno que ya no sobreviví, que fue cuando se fue a la revista básicamente a la mierda. Y, y bueno, pues quisieron hacer como en vez de semanal mensual y meterla luego como suplemento en no sé dónde. Y cuando empiezan con esas historias de cambiar periodicidad, de no sé qué, de meterla como suplemento no sé dónde, porque así va a tener más visibilidad, tal y cual, es cuando se cargan las revistas. Sí. Entonces, o acaban convertido en un suplemento eterno marginal o, bueno, ya es cuando mueren. Entonces, bueno, pues es lo que pasó con la Gaceta Universitaria, que se murió y ya está. O sea que todo tiene su ciclo y su época. Pero bueno, es una pena porque era al final un medio que tenían los estudiantes a su disposición y es un mercado potente y yo la verdad es que no me explico cómo en este país no se explota eso. Porque se explota en todos los países, en Estados Unidos, pues imagínate los periódicos Exacto. universitarios y tal. Eso te iba a decir, ¿no? Las tiras universitarias, todos los dibujantes de cómic famosísimos han Eso es. empezado en los periódicos universitarios. Bueno, pues es una pena que no haya, digamos, que no se cuiden esas cosas aquí, pero es lo que hay. Sí, sí, eso te iba a decir. Me recuerda mucho al National Lampoon y todas estas revistas universitarias que lo que hacían era, pues eso, crear talento joven, ¿no? Y que además tenían un alcance muy bestia, ¿no? Entre precisamente universitarios, ¿no? Y a mí, en el caso de Vogue, me pareció eso, ¿no? En su día. Yo, como no fui a la universidad, no pude. No, Mm, no me llegó así, ¿no? Pero me llegó a través de amigos que estaban en universidad y me dijeron, buah, tienes que leerte esto porque es graciosísimo, ¿no? mm. Además, creo que era un personaje muy creado para eso, ¿no? Para la Sí, sí, Gaceta no, totalmente, claro. Universitaria y muy, muy en ese ambiente, ¿no? Entonces creo que entiendo el cariño que se le puede tener con el tiempo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vamos, a mí ya te digo que me agrada mucho ver que se le recuerda y bueno, pues ahí quedó como una etapa de mi vida, ¿no? La verdad es que lo pasé muy bien. Claro, y de ahí cómo pasas ya a los cómics, los otros cómics, ¿no? El Señor de los Panchitos, a estas parodias de Star Wars y este universo más, bueno, más personal, ¿no? Porque Pues no, yo, pues no sé si fue, había editorial, ¿estaban con editorial o te los publicabas tú? no, no, me los publicaba yo. Yo lo que pasa es Exacto. que el mundo editorial en España de cómics siempre ha sido un desastre y sigue siéndolo. O sea, quiero decir, por lo que sea. O sea, es un auténtico desastre. El mundo editorial en general. Sí. Vamos, o eres Pérez Reverte o Gómez Jurado o lo llevas crudo. Entonces, el caso es que en el cómic, pues es todo eso, pero 10 veces peor. Y,
Y yo en su momento, pues intenté, o sea, explicaba a las editoriales, les mandaba, un poco los dosieres, las muestras de Vogue y tal, pues para publicarlo, no me hacían ni caso, pero vamos, ni contestar. Y entonces recuerdo que dije: "Bueno, pues me lo autoedito yo". Me informé de cómo autoeditármelo, no era nada frecuente que alguien se autoeditara, salvo No. para hacer un fanzine. Y entonces, bueno, pues yo me acuerdo que pedí 2000 unidades, lo vi con una imprenta, me hice un recopilatorio de tiras de Vogue, como una especie de numerito, número uno de una colección. Y entonces, bueno, pues hablé con una distribuidora, había acuerdos con varias distribuidoras, y entonces, bueno, pues empecé a intentar colocar ejemplares y coloqué poquísimos, o sea, 150 a una distribuidora, con la cual pues quedé a comer con el señor de la distribuidora y encima me tocó pagar. Luego quedé a 150 y dice, bueno, pues sí, pues dame 150. Y digo, joder, pero ¿esto qué coño es? Y luego pues 300 para otra distribuidora. Total, que coloqué 500 de los 2000 que había impreso, ¿no? Y entonces el caso es que, bueno, pues los mandaron a tiendas y, bueno, la gente los veía, los reconocía el personaje y se agotaron en días. Entonces me llamaron de la distribuidora y de alguna tienda de cómics y, oye, ¿y esto qué es? Pero ¿por cómo se ha vendido todo tan rápido, tal y cual? Y digo, bueno, pues no sé, yo es que hago esto lo conoce mucha gente y bueno, pues no sé, pues tiene ahí. Yo nunca cometo el error de confundir el público potencial o lo que tú piensas que puede ser tu público con la realidad. O sea, luego la realidad, por mucho que tú creas que algo es muy conocido, pues luego funciona como funciona. Pero el caso es que funciona muy bien y bueno, ya me pidieron de golpe 1000 y entonces, bueno, ya eso empezó a funcionar, se agotó bastante rápido. Y entonces luego, bueno, pues se me ocurrió decir, oye, ¿qué más cosas tengo aquí para publicar? Yo publicaba en una web de forma gratuita una parodia del Hobbit. Y entonces, bueno, pues me propuso Jesús Marugán, que es un dueño de la tienda Akira Comics, Ujú. que es una de las mejores tiendas, si no la mejor de España. Pues me pidió, o sea, propuso editarlo. Entonces, bueno, dije, vale, pues hice un acuerdo con él y lo editamos y funcionó muy bien, vendió muy bien. Y luego tenía también yo una parodia por ahí hecha o medio hecha como del episodio uno de la Guerra de las Galaxias, que era lo que en ese momento estaba un poco de moda. Entonces, bueno, pues me autoedité una parodia, pues también funcionó fenomenal, tuve varias ediciones. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues empecé a hacer parodias, diferentes versiones de las películas de Star Wars. Y bueno, pues todo eso sí funcionó muy bien. Al final hice varias ediciones de cada número y se vendían, pues bueno, pues de algunos se vendían 10.000, 12.000 ejemplares. Lo que pasa es que eran, Joder. lo que pasa es que eran tomitos de grapa, vamos. Quiero Bueno, decir que al final ahí tampoco es que sacaras gran cosa, pero bueno, pues sacabas un dinerito pues para tus caprichos y tus cosas, ¿no? Y bueno, pues más que nada que te gratificaba luego ver la respuesta de la gente en las ferias en las ferias del libro, en los salones del cómic. O sea que bueno, el caso es que me lancé ahí pero siempre fui como muy por mi cuenta, es decir, que muy como por fuera de la industria del cómic porque es que no, sinceramente es que no me gustaba nada lo que veía, no entendía nada. Yo me acuerdo que yo veía un poco márgenes y decía, y me acuerdo con una editorial, y le dije: "Joder, es que yo no sé", y me decían: "El 8% de las ventas", y decía: "Pues es que con el 8% de esto, o sea, te quiero decir, pero ¿cuánto me pagas por un cómic de estos? ¿1.000 euros?". Digo: "Pues es que no me compensa, o sea, no". Y entonces nada, yo les decía: "No, yo por menos del 15 o del 20 desde luego no lo hago". Y entonces era como que lo que decían era: "Joa, Jesús, que tiene unas pretensiones que es carísimo, es que tal, es cual", ¿no? Como si me quisiera forrar. Yo es que flipaba en colores. Y entonces nada, pues pasé un poco de todo eso y me dediqué a. Luego hubo algún amago ahí de que a lo mejor en Planeta, pues se podían acabar editando una colección y tal, pero bueno, nunca se concretó y también no sabía hasta qué punto iba a ser un problema para mí, porque ya tener que sacar a lo mejor un número cada mes, cada 2 meses o sea, no sé, era ya un trabajo, ¿y a cambio de qué? Pues tampoco veía muy claro el modelo o cuánto económicamente eso me podía proporcionar, o sea que creo que mejor tal cual fue.
más que No, sí, sí. No, no, pero es que curioso, ¿eh? Porque ahora que se ha puesto en auge la autoedición, yo me he autoeditado una novela vía Berkami, luego hablaremos de Berkami, que es algo que es fantástico para los que queremos sacar proyectos. Ahora que la autoedición parece que está más de moda, por así decirlo, tú lo llevas haciendo toda la vida. O sea, sí, tú sí, llevas, yo llevas desde el ahí. 2000, o sea, yo realmente fui bastante pionero en autoedición. No te voy a decir pionero, fui el primero, no, pero quiero decir que entonces no había. Desde luego en las librerías yo no recuerdo que hubiera cómics autoeditados. O sea, el mío yo creo que era el único. Me inventé una editorial y ya está. Y me sacaba mis cosas. Nunca llegué, salvo una excepción, no llegué nunca a editar cosas de otros. Y ya está, y me autoeditaba. Y luego, pues es curioso porque efectivamente cuando terminé ya, porque me metí en otras cosas. No me gusta tampoco estar como muchos años haciendo lo mismo. Entonces, hubo un momento en que dije, bueno, mira, ya lo de las parodias y todo esto, vamos a cambiar de tercio. Me metí en otras historias, básicamente pues publicando con revistas y todo esto. Pues nada, busqué trabajo, empecé a trabajar para periódicos digitales, no, o sea, nunca he dejado de trabajar en revistas, pero bueno, que busqué ahí Ujú. pues otra línea. Y entonces luego, bueno, pues me picó el gusanillo como de retomar las parodias como 5 o 6 años después. Y en ese momento era cuando estaba empezando a ver Cami. Entonces, pues yo recuerdo que un amigo que era fan de mis cómics, que venía a los salones y todo esto, pues bueno, pues a él le picó, gracias a todo eso, también el gusanillo del dibujo. Entonces empezó también a dibujar, a hacer parodias. Y entonces hizo una parodia de la serie Perdidos, que lo sacó en Berkami, Carlos Azaustre, y nada, le fue muy bien. Y entonces le dije, oye, pues mira, pues voy a probar también esto. En el fondo él reprodujo ese modelo de autoedición que yo había llevado ya pues hacía muchos años, ¿no? Y entonces, bueno, pues probé y la verdad es que funcionó muy bien. Y fui pues otra vez pues de los primeros que me metí en aquello, hacer cómics con Berkami. Pues hice un par de ellos y bueno, pues desde entonces cada cierto tiempo pues voy haciendo un proyectito a través de Berkami pues para sacar libros de ilustraciones, para sacar proyectos así personales y tal. Lo que pasa es que empecé o sea, los hacía con ISBN y todo esto, pues para venderlos en tiendas y tal. Sí, Y sí. llegó un momento en que dije, o sea, es que, o sea, meterme otra vez en la rueda esa de las distribuidoras, de los no sé qué, dije, "Bah", o sea, hago un proyecto, el que lo quiera que participe se le manda y se acabó, y ya está. Y es lo que estoy haciendo ahora mismo. Claro, O algo sea, más son limitado, proyectos ¿no? autoconclusivos. Claro, limitado a unas unidades, esto es lo que hay, esto si lo quieres adquirir, ahí está y ya está, ¿no? Lo que está Eso guay es. porque ahora tienes un fandom detrás, ¿no? De toda esta gente que te ha seguido todos estos años y en Berkami es más fácil como tenerlos, no fichados, ¿no? Pero tenerlos todos ahí a una, porque ya te digo, yo he hecho un Berkami, sé lo que es un crowdfunding y además ese modelo bueno, además es que te anima, es muy gratificante, es muy sacrificado, pero muy gratificante por otra parte, ¿no? Porque sabes que tienes un Sí, público que te espera, ¿no? tiene un momento ahí un poco de ver cómo progresan las cosas, pues que te sorprende, cuando funcionan bien, claro, que te sorprende. Yo afortunadamente pues me han funcionado bien, pero bueno, conozco a gente que no le ha Sí, sí. funcionado bien y que luego empiezan a hacer ahí cosas raras que a mí no me gustan, me fastidian mucho, porque yo soy como muy tal, muy con las cosas intento ser honesto con los temas, ¿no? ¿A qué te Honesto y refieres? honrado, las 2 cosas. Es decir, que yo intento que si yo, por ejemplo, hago un proyecto y veo que eso no genera interés, yo empiezo a hacer truquitos de me voy a autofinanciar yo parte, o voy a Ah, simular que no sé qué, o voy a empezar a tocar los plazos para a inventarme cosas. Entonces, yo soy como para eso, no es que tenga mayor importancia la cosa, o sea, si son temas que al final ayudan a que alguien pueda hacer eso y pueda sacarlo, pues ya está, ¿no? Tampoco hay que ya te entiendo, ya. magnificarlo, pero que a mí me gusta que la gente también sea honesta consigo mismo, ¿no? Y que si tú estás haciendo algo que obviamente no está generando interés, no pasa nada. O sea, pliegas, te lo replanteas y vuelves a sacar otra cosa. O sea, quiero decir que es tan fácil como eso. Yo creo que eso hace, porque a mí me parece importante que este mundillo funcione de esa forma. O sea, de forma muy transparente, de forma muy honesta con uno mismo, para que no haya luego pues estas cosas un poco extrañas y tal. Yo me acuerdo que salían proyectos cuando yo estaba con el Berkami, proyectos de cómic de alguien que decía, de una editorial, o pseudo editorial, que decía,
con un autor y este proyecto vamos a pedir 40.000 euros. Y yo, claro, yo miraba y digo, pero un proyecto de estos 40.000, y tú veías que iba recaudando, recaudando, y iba, terminaba ya el plazo de los 40 días, iba por 3.000, 3.500 y tal. Y digo, si es que, digo, bueno, por lo menos me alegro de, o sea, de ver y de pronto, ¡pum! ¡Ah, lo hemos conseguido! Y tú, pero, ¿qué cojones? Entonces, ¿no? Entonces se Sí, autoponía sí. dinero y ya, pues, para esos 3.000 euros. Entonces, ¿tú qué querías? ¿3.000 euros, 40.000 o cualquier cosa? O sea, no entiendo. O sea, si tú haces un proyecto que de verdad cuesta 40.000, pues explica. Y luego, si tú tienes un exitazo y de pronto, pues yo qué sé, pides un X y te sacas 10X, pues joder, pues fantástico. Pues eso es que lo que has propuesto ha sido súper interesante y no hay nada que pueda alegrar más, ¿no? Pero que eso, que soy como muy maniático de ese enfoque en los Berkami. Ya, Pero ya, y te admito entiendo, ¿eh? que probablemente es una manía mía. Bueno, yo también creo que es algo de los que hemos hecho Berkamis y nos ha costado, hemos sudado algunos. Yo sudé muchísimo con el mío. De hecho, fueron 40 días que casi no dormí. Pero claro, cuando ves que se pervierte un poco No. el sistema, ¿no? Cuando ya ves pues editoriales detrás o empresas de juegos de mesa, ¿no? Claro, Detrás. eso es a mí lo que me molesta, ¿no? Que de pronto dices una editorial profesional totalmente que coge un libro y lo saca ahí y dices, pero ¿por qué? O sea, pero esto no está hecho para editoriales, está hecho para todo lo contrario. Entonces a mí eso me cabrea muchísimo. Me cabrea muchísimo y les digo y les regaño a los autores que a lo mejor resulta que les conozco o tengo alguna cierta relación y hablo con ellos, les digo: "¿Pero cómo permites que hagas esto?". O sea, porque si ya hay chuleo con las editoriales, ¿cómo permites que encima te lo saquen aquí, que no lo controlas, que están utilizando tu libro, que no sabes ni cuántos van a vender o dejar de vender y encima se están sacando dinero extra que no te pagan a ti? O sea, yo le digo: "Mira, bueno, cada cual que haga lo que quiera". Sí, Y ya sí. está, pero vamos, yo no lo permitiría, que una editorial de pronto con un libro me diga: "Oye, que lo vamos a sacar por el camino". Bueno, mira, tío, pues no, ya para eso lo saco yo, ¿sabes? Y ya está. Y lo Sí, que sí, te saquemos, pues entiendo. ya me lo quedo yo, ¿sabes? No te lo quedas tú. O Sí, sea, que sí. es así, o sea, es que es una tomadura de pelo para mí, pero bueno, es una perversión. Solo la pueden parar las propias plataformas de crowdfunding, pero como ellos lo que quieren también es sacar dinero, pues ¿qué le vas a hacer? Lo único es que al final acabaría o acabo, al final, pues claro, pues yéndome de un lado para otro y tal, porque en cuanto hay alguna cosa que no me gusta, pues como que me muevo. Y es que realmente la conclusión es que allá donde estés vas a encontrarte historias. En el mundo editorial, en el mundo tal, pues vas a encontrarte historias raras. Así que Ya me es imagino, lo, ya. es lo que hay. Es lo que hay. Sí, 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 lo sé, lo sé. Vamos a pasar a tu faceta ya de autor o escritor o divulgador, porque ahí es cuando, ya te digo, ahí fue cuando me sorprendió un día yendo, pues no me acuerdo si fue en un FNAC o algo así, y yo vi este libro, que es que queremos su dinero, del hombre tras Ámsterdam de España, y leo debajo Jesús Martínez del Basi, y digo, pues no es el de Bock, no es el de los El de Panchitos. Vox. Pues sí, pues sí. Y entonces fue cuando te busqué y dije, claro, yo por ejemplo no estoy tan metido en el mundo de videojuegos retro como mucha gente, ¿vale? Yo no consumo la retro gamer, por ejemplo. No, me gustan mis cosas, tengo mis juegos de Mega Drive, tengo mis consolas, todo bien, ¿eh? Pero no estoy metido en ese mundillo. Entonces, se me había a mí pasado, pues no había visto que en algún momento desde VOG hasta la actualidad, tú te habías dedicado a hacer divulgación e incluso investigación de todo este tema, ¿no? De videojuegos retro y sobre todo Sí, centrados en España, ¿no? sí, a ver, a mí no me es ajeno escribir porque, bueno, pues siempre me ha gustado escribir y no se me da mal, o sea, no soy, digamos, ningún prodigio escribiendo, pero me defiendo. Y es algo que siempre he tenido ahí porque, bueno, pues a fin de cuentas, pues, mis guiones de los cómics siempre me los he hecho yo y he sido muy lector, ahora menos, pues ya no tengo tiempo, pero bueno,
En fin, es algo que me ha resultado hasta cierto punto natural, inventar historias, expresarlas, o Ujú, comunicar o divulgar escribiendo, ¿no? Bueno, yo me metía en el mundo del Spectrum, que era una página que llevaba Alejandro Ibáñez, pues a colaborar con él, haciendo artículos, cosas y tal. Esa relación, pues que es de amistad. Alejandro Ibáñez es mi amigo de hace muchísimos años y te estoy hablando del 98. ujú. Pues nada, pues progresó, luego la página tuvo una serie de transformaciones y se volvió a lanzar en el 2010, pues con una versión que es la actual, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues empezamos a hacer un montón de cosas, entrevistas, podcasts, artículos, un montón de historias. Y hubo un momento en que se nos ocurrió hacer un libro de la web, que se llama El Mundo del Espectro, que coescribimos entre varias personas. Y luego posteriormente pues hicimos un segundo, que ese ya lo escribí prácticamente yo entero, más otros libros y otras historias. Y bueno, pues a partir de ahí, digamos, empezó esa actividad. El primer libro este del Mundo del Espectro es del 2016 Ujú. y de ahí a aquí, pues ya he escrito unos cuantos libros. He hecho como, pues no sé si son en solitario como 4 libros. Pero Y claro, claro, pero es algo que te fue un poco de golpe. Por ejemplo, a mí me pasó, ¿eh? Yo más por el mundo de los juguetes, ¿no? Un día ujú, me saltó y dije, hostia, quiero coleccionar juguetes o quiero recuperar un poco eso y quiero saber quién hay detrás, ¿no? O sea, las empresas que habían mm. detrás y empecé un poco ese trabajo de investigación también, ¿no? ¿A ti es algo que te pasó así un poco de golpe o siempre has tenido esa curiosidad por saber qué había detrás de Bueno, todos esos juegos que te molaban, ¿no? no, claro, claro, eso es un poco el germen del el conocer qué había detrás y cómo se hacían y todo ese mundillo, pues, digamos que es una visión antinostálgica, es decir, que no es coger y simplemente acordarte de los juegos y tal, sino empezar a interesarte de dónde salen, lo que había detrás, las empresas, cómo se gestaban, todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues en las entrevistas realmente, pues me ocupaba al final un poco de eso, de investigar eso. Y a partir de esa actividad con las entrevistas, pues uno se da cuenta de que puede contactar que resulta posible contactar con los protagonistas de aquella época, investigar, descubrir cosas que eran muy interesantes y descubrí pues que era tan apasionante o más, en realidad más apasionante que los propios juegos eran las historias que había detrás, ¿no? Sí, Y el conocer a la gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues a raíz de ahí pues empiezan a surgir libros. Empieza a surgir los libros del mundo del espectro, donde también se recopilan entrevistas, se hacen entrevistas nuevas. Y el libro de Astra que has mostrado, pues después de conocer a José Luis Domínguez, pues ver toda la historia de cómo llegó el Astra a España, que es una historia súper interesante. La historia de las aventuras de Testo, que es un libro que se llama La aventura Corosar, la historia de una compañía llamada Dynamic, con todos sus juegos, autores, etcétera. Y luego, bueno, pues un librito también con artículos que he sacado recientemente que se llama Memorias Pixeladas, que son de artículos extensos que he hecho en diferentes revistas del sector, ¿no? Y con temática un poco, pues eso, viejuna, retro y tal. Y bueno, pues esa es un poco la labor que estaba haciendo con estos libros, ¿no? Luego, en paralelo, pues han sido años. Yo empecé a trabajar en el Jueves en el 2015, pues bueno, pues ha sido una labor un poco paralela. Es volver otra vez a las revistas, a las entregas esas que te decía antes, que sí, sí. duras y tal, y en una época no fácil de la revista, porque fue cuando se fueron autores muy conocidos de la revista y yo pertenecía a ese nuevo impulso, nuevo oxígeno que llegó a la revista, ¿no? Ujú. Se fueron los buenos, entraron los malos, pues entré yo en la revista. Y, y nada, bueno, pues nada, pues ahí hemos estado muchos años y luego, bueno, pues todos estos últimos años, pues también con los libros, ¿no? Más múltiples cosas y trabajos sueltos y de diseño y tal, y mi trabajo de arquitecto, eso Exacto, sí. es que es para flipar. O sea, me estás No, diciendo que bueno, hubo un momento que estabas en el Jueves con tu curro de arquitecto y escribiendo libros de Amstrad o de Dynamic. O sea, por eso te digo, bueno, pero si yo no sé eso al del final, el al- tiempo. pues es organizarte, aprovecharlo bien y luego ser constante y no dejar las cosas. O sea, no. Constancia que me está faltando ahora, porque hace mucho tiempo que estoy preparando un libro y tendría que estar más aplicado. Pero bueno, ya me entrará un poco. En el momento en que me entre la cosa esa de voy a acabarlo, pues ya me pondré y será todo de un tirón.
de un tirón que a lo mejor dura un año, pero será un tirón. Pero bueno, es que ahora estoy un poco en otras fases de mi vida, intentando tomarme las cosas con un poquito más de tranquilidad. Eh, y, y bueno, pues al final es un poco después eso, organizarte y con los libros sobre todo, pues ser constante y todos los días pues ponerte a escribir un poquito, a pensar cosas, a llevar tu libretita apuntando ideas y ir pues como poco a poco, porque yendo poco a poco de forma constante, pues un día dices, ostras, pues ya lo tengo muy avanzado. Claro, pero hay un Y trabajo es de así. investigación ahí, que eso sí que yo creo que es lo que lleva más tiempo, ¿no? En tu caso, entrevistas, ¿no? Lo que dices tú, entrevistas. Sí, Contactar con gente, o sea, toda la parte de preproducción de algo es complicadísima, o sea, lo bueno, digo yo. en esto es complicado porque tienes que luego, pues que son muchas entrevistas, luego las transcribes, luego tienes que ver un poco cómo organizas toda esa documentación, cómo lo cuentas. Eh, el cómo lo cuentas, muy probablemente, pues cuando tienes toda la documentación y empiezas a trabajar, empiezas a ver, pues ahí es cuando empieza a haber cambios y empiezas tú a improvisar y a ver y tal. Pero bueno, tienes que, es como ponerte a cocinar, ¿no? Pero antes de cocinar tienes que tener todos los ingredientes ahí delante y entonces ya con los ingredientes ya te pones, ¿no? Entonces es un poco, es parecido, es parecido. Tienes que tener todo ese trabajo hecho de entrevistas, de búsqueda de información y luego ves que te faltan cosas, estás cocinando ahí y dices, ostras, aquí me vendría bien. Entonces intentas localizar a alguien más, intentas contactar ves huecos, ves cosas que se quedan cojas. Bueno, pues es el proceso un poco de hacer un libro de este tipo, ¿no? Claro, y sobre todo centrado en la parte de España, ¿no? O sea, a ti lo que te interesa mucho es cómo estas empresas se gestaron en España o cómo vendieron chorrocientos juegos, Mm, ¿no? Millones de juegos, pero todo centrado en España, ¿no? Por lo que veo, ujú. o sea, Dynamic es una empresa española, ¿no? Amstrad, o Amstrad no, pero esta es la parte de Amstrad España, ¿no? Veo que es Bueno, lo que te mola, ¿no? bueno, mitad y mitad, no te creas, mitad y mitad. Me interesa lo español porque si no documentamos los españoles lo español, pues ¿quién lo va a documentar? De luego los ingleses no van a venir a interesarse demasiado por lo que hacíamos aquí o dejábamos de hacer. Y, y a mí me interesa mucho lo que pasa afuera y lo que pasa aquí, ¿no? O sea, te quiero decir que, de hecho, últimamente estoy más interesándome más por lo de fuera que por lo de aquí. Vale. Pero bueno, en todo caso, sí. O sea, el libro de Astra de España, pues era, bueno, entendiendo que era una marca de fuera, pero todo lo que pasaba aquí derivado de esa relación con la marca y Dynamic, pues porque era una empresa española, pero que luego también tuvo sus contactos con los ingleses. Y luego la historia, digamos, de las aventuras de texto, pues ahí ya es más un 70% fuera, 30% lo que Vale. pasaba en España, pero que realmente lo que pasaba en España con las aventuras de texto era nada, o sea, a nivel global no tenía prácticamente ningún peso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es lo que conocimos aquí y quise en el libro dejarlo reflejado, pero realmente tuvo muy poquito peso al lado de lo que se hizo fuera. Y luego en el mundo del Spectrum, pues bueno, todo. O sea, hay parte también para hablar de lo español, hay parte para hablar de lo de fuera, y bueno, cada cosa tiene su sitio. Vale, sí, 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 ya me doy cuenta. Sí que he leído que en el libro de Amstrad de España puede ser que se esté adaptando o se quiera adaptar a serie o a película o algo así. Bueno, ¿Esto es así o no? se estuvo viendo la adaptación a serie de la historia de Dynamic, que curiosamente fue lo que despertó interés de una serie de productoras y tal. Pero de momento no ha prosperado, está ahí como una Vale. especie de permanente estudio y tal, como suele pasar con los proyectos audiovisuales. Pero vamos, no sé yo si eso al final saldrá. Después de ya de tanto tiempo, porque ya llevan un año y pico con eso ahí un poco latente, yo creo que eso es complicado que salga. Y con el tema de queremos su dinero, pues sí, también han habido intereses y llamadas y tal, pero y de vez en cuando hay productoras que parece que lo consideran interesante y todo eso, pero no acaba de arrancar. Entonces no sé si en algún momento se hará o no se hará, no se sabe. O sea, Es no se que sabe. es curioso, ¿eh? No sé qué piensas tú, pero lo de siempre, ¿no? La cultura pop en Estados Unidos se ha divulgado mucho, se han hecho documentales, ahora lo hemos visto, hasta han hecho una película que va sobre Tetris o que va sobre pinball o
incluso sobre los chetos. O sea, ya me dirás a mí, tú los chetos, ¿no? En cambio, aquí hemos tenido el documental este del Capitán Morcilla y poco más. O sea, no. Es que no sé qué nos pasa aquí en España que no cuidamos Bueno, lo nuestro, ¿no? yo creo que se van a hacer, cosas, o sea, te quiero decir que algún documental se va a hacer, pero yo creo que aquí todo lo que sea documentales o productos de este tipo, tienen al final no es lo que a mí me interesa ahora más, porque realmente documentado está muy documentado todo. Todo eso está documentado. Entonces, hay cosas escritas, hay podcasts, hay entonces, bueno, un documental, pues, puede tener su interés y, por supuesto, ¿no? Pero no creo yo que eso sea lo interesante. Lo interesante, a mí me interesa mucho que eso se pueda convertir en una historia universal ficcionada y que eso Bueno, que yo creo que es la forma en la que las historias perviven. Las historias se convierten en algo que se queda anclado en nosotros cuando precisamente se cuentan, ¿no? Se cuenta esa historia, se convierte en una historia que tendrá su parte de realidad y ¿por qué no?, su parte de ficción, ¿no? Pero es como perviven los cuentos en la cultura popular, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no? Es convertirlo en un cuento de cultura popular que se transmita, que se recuerde, ¿no? Entonces, ese acto de contar ese cuento contado como tal, ¿no? En un documental es difícil contarlo, tú puedes hacerlo, pero se trata de contar un cuento estructurado, pensado, estudiado para que perdure, ¿no? Entonces, eso es a mí ahora mismo lo que me interesa. Y incluso me parece fantástico que tenga su parte de mito, su parte de mentira, su parte de ficción, su parte de invención mezclado con esa realidad, porque eso es lo que hace, yo creo que a los cuentos al final y las buenas historias, pues bonitas y entonces, bueno, a mí no te creas que me importa tanto. Lo de la verdad al final acaba siendo muy relativo y muy, y aburrida. A eh, veces y a veces la verdad y es a muy veces aburrida. y a veces aburrida. Es Una mejor una buena buena historia. una buena historia que tenga un fondo de verdad. Y Sí, eso es sí, lo que sí. eso es lo que me gustaría. A mí me da igual, la compro, no hay problema. Sí, sí, bueno, cuando me refería a documentales y me refería a algo audiovisual, ¿no? Que Sí. es eso, la película de Tetris es una película de cómo el Mm. creador de Tetris creó Tetris, ¿no? Me No, refería a pero que eso, es así, sí, que en es que ni España ni es que ni eso. no... No, pero Es que que... ni eso, o sea, yo creo que el que alguien decida hacer una historia de ficción en forma de película, serie, ya es como un paso posterior, ¿no? Es que nosotros no hemos dado ni el primero, o sea, Exacto. y al final se acaba, en vez de intentar convertirlo en una historia universal, pues bueno, pues se quedan al final en programas que son de nicho, ¿no? Y los documentales, pues igual, al final acaban siendo documentales de nicho. No quiere decir que uno no diga: "Ah, mira, un documental sobre aquellos jueguecitos y tal y cual", y se ponga a verlo, pero, mm, la capacidad de fascinación que va a tener sobre la persona que lo vea, eso no estoy yo seguro. Es mucho mejor lo que te digo, ¿no? O sea, ahí yo creo que está un Sí, poco sí. el reto y el punto que a mí por lo menos me interesaría. Bueno, a lo mejor en algún momento, pues, Ojalá. eso se aborda. Hay muy buenas historias ahí que estaría genial que se exploraran, ¿no? Sí, y además aquí en España, ¿no? Porque en España existe algo que no existe tanto en Estados Unidos. Estados Unidos tiene el sueño americano, pero aquí tenemos la picaresca española. Y detrás de estas empresas, ya sean de juguetes, de videojuegos o de lo que sea, y más en los 80 había mucha picaresca española. O sea, cuando te metes en esas historias, vamos, esto es el disfrute. O sea, cuando descubres todo esto, precisamente yo creo que tu libro de Queremos su dinero tiene mucho de eso, ¿no? Un poco de esa Sí, picaresca, sí, ¿no? sí, sí. Exactamente. Entonces, yo creo que se suplían ciertas cosas con inventiva. Y luego sí que es verdad que bueno, que aquí, ah, siempre nos ha faltado, digamos, esa parte de I+D o esa parte ¿no? Bueno, quizá en los 80 fue un momento en el cual eso lo podíamos hacer porque requería pocos medios, porque uno se podía hacer en su habitación un videojuego, ¿no?
Y entonces ese era nuestro terreno, porque en cuanto los equipos empezaron a crecer y exigían una estructura ya más empresarial y tal, pues aquí en eso somos un desastre. Y la prueba fue pues que dejamos de hacer videojuegos y dejamos, salvo alguna excepción. Sí. Cuando lo conseguíamos y cuando conseguíamos montar un equipo, aunque fuera totalmente disfuncional y tal, era tan brillante lo que se ideaba y lo que se hacía que triunfaba. Pero eran nada, eran cosas absolutamente, eran como islas en un océano de nada, o sea, en un agujero negro, ¿no? Es así, esa es lamentablemente ha sido la historia del videojuego español durante los Pero 90, donde solo estaba, pues, salvar Dynamic Multimedia, Comandos, eso, L Spyro, un Gru Dynamic. luego poco después Blade, ya está. O sea, es como que de pronto ya te quedas sin nada Bueno, más. tienes a Péndulo Studios ya más Péndulo adelante. Bueno, Studios, hay sí. supervivientes, ¿eh? Péndulo Studio, currantes, trabajadores, haciendo cosas chulas, pero no grandes producciones, ¿no? Pero era para lo que daba, era lo que tenía. Sí, 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 la edad de oro del videojuego español, pues todos sabemos que fue eso, ¿no? 70, 80 y fue la edad de oro, que es lo que tú bien retratas en los libros, ¿no? Sobre todo en el de Dynamic, que yo no he tenido la ocasión de leerlo, pero tengo muchas ganas, de saber Ujú. la historia que había en el libro de Dynamic, que yo creo que va por ahí, ¿no? Supongo. Sí, bueno, ahí hay muchas historias, porque está la historia de los Ruiz, pero claro, no es la historia solo, es la historia de Dynamic, de todos los programadores que estuvieron ahí, de toda la gente que hay mucha. Al final los Ruiz es un cacho del libro, pero hay mucha otra gente que por supuesto no hubieran podido hacer. Bueno, yo creo que hicieron su trabajo y igual, pues si no lo hubieran sacado ahí, lo hubieran sacado en otra compañía, ¿no? Pero bueno, Dynamic era, al final la referencia eran los número uno en España en aquellos años, ¿no? Eso es así. Sí, 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 totalmente. Y hablando de videojuegos, bueno, me has dicho que estás preparando otro libro, ¿no? Estás preparando Sí, sí, sí. un futuro libro que supongo que no debe Bueno, tener va, aún... nada, mucha consistencia, no. Está ahí un poco todo, desilvanado y sin. Pero bueno, poco a poco, poco a ¿Tienes a la poco. editorial ahí haciendo presión o no? Porque sé que Nada, estos no. libros sí que hay una editorial detrás. Está Dolmen, está GamePress, Pero ¿no? no hay una editorial. O sea, yo las editoriales las busco después de hacer el libro. Y Claro. además es que tampoco tengo muchos problemas. Si no hay una editorial detrás, pues lo Sí, saco yo. sí. O sea, Sí, sí. me da igual. O sea que. De Tú hecho, haces el libro primero, ¿no? estoy tan desanimado en general con las editoriales que ya veremos qué pasa con el libro. Hacerlo lo voy a hacer, pero ya veremos. Bueno, 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 pues espero yo que sé, que cuando lo saques lo veamos y podamos hablar de ello. Y hablamos Seguro. hablamos de esta última parte, porque siempre hablamos en el canal de coleccionismo. Yo no sé, Jesús, si tú te consideras coleccionista, lo has sido, lo has dejado, tienes esa parte de completar una colección de juegos de una época o... Hombre, yo no me considero, digamos, coleccionista, o sea, digamos, de que me ocupe digamos, me he puesto una luz porque me estoy quedando aquí, está bajando la Sí, luz sí. y me voy quedando a oscuras. Yo no me considero coleccionista, pero colecciono. Entonces, bueno, pues al final colecciono un poco de todas las épocas, de todo lo que a mí me gustó. O sea, mi criterio es coleccionar cosas que a mí me gustan, o que me gustaron, o cosas que. Y voy un poco, pues, por manías o por intereses o por tal. Tengo un poco de todos los sistemas y tal, un poco de Sega, que veo que eres seguero, pero yo tengo muy poquito de Sega. Soy Tengo poco algo seguero, sí. tengo Dreamcast, tengo Hombre. cositas muy chulas, pero de Mega Drive tengo muy poca cosa. Hombre, tengo una Mega Drive firmada por Paco Pastor, o sea Vale. que está bien. Además Sí, sí. ahora la cojo y os la enseño. La tengo un poco lejos, o sea que me quitaré los cascos, voy y te la enseño. Guay. Cuando te digo firmada, es firmada, o sea, un rotulador blanco, pintarrajeada por encima. Y, y bueno, pues, hombre, más centrado en lo que era un poco lo mío, que eran los 8 bits y el Spectrum, pues lo he centrado ahí. Pero vamos, sí, tengo un poco de todo. O sea, ¿y a día de hoy sigues completando o tienes ya tu colección completa y dices, bueno, ya está,
Bueno, Venga. yo mi colección, o lo que yo tengo de colección, la hice en momentos donde los precios no eran los que eran ahora. A eso te iba a preguntar, sí. Entonces, ahora mismo, el 80-90% de lo que tengo desistiría totalmente. O sea, Sí. porque tendría precios totalmente prohibitivos. O sea, te quiero decir que es que ahora mismo un juego con una cierta rareza de cualquier sistema de consolas de 16 bits, 32 bits, yo qué sé, es que te coge precios que no. Esto, por ejemplo, pues no sé, o sea, te quiero decir, por ejemplo, es mío quiero decir, de la época. O sea, te quiero decir Sí, que, sí. Tu pues celda de Super. completo, mi celda con su plano aquí, o sea, te quiero decir que y todo como súper nuevito, ¿no? Está por aquí. Este tenía como un libro de pistas también. Tenía aquí como ¿ves? Como un librito de pistas y tal, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo lo tengo aquí todo, ¿no? Pero es que empiezas a indagar en los precios y, joder, ves que de pronto, pues yo que sé, un Zelda con su plano, con tal, con cual, pues eran unos precios disparatados, ¿no? Pero yo los tengo todos muy nuevos, o sea, te quiero decir que yo que sé, pues Eras de tratar bien los juegos, ¿eh? sí, sí, esto tú lo ves y no tiene ninguna marca la caja, está perfecta, ¿no? O esta que fue pues de los primeros juegos que me compré para Nintendo 64, ¿no? Que también pues está como súper nuevito y tal. Estos todavía se puede decir que son como comunes, ¿no? O sea, te quiero decir que los precios que pueden tener, pues seguramente son normales, vamos a llamarles normales. Pero ya lo que no son tan normales, a lo mejor el Link to the Past de Super Nintendo ya empieza a tener unos precios raros, Divertidos, sí. Precios divertidos. divertidos. Por eso ya te piden 200 euros, ¿no? 250 por Uf, tenerlo ya, sube, sube. pero por ejemplo el mío es que está como nuevo, o sea que. ¿Y tú qué piensas de esta gente que los encapsula? Que los meten en, ¿sabes? Y los gradea, ¿sabes? Los manda a gradear y les pone una puntuación y ¡pap! En una burbuja de plástico y ahí se queda de por vida. No, yo eso la verdad es que no, o sea, porque si uno no tiene tiempo para jugarlos, pues se entiende, porque, en fin, el tiempo es escaso, pero por lo menos que lo puedas, como objeto, que lo puedas abrir, no sé, hombre, que lo quieres meter en una funda de plástico, en una cajita de plástico para que no te roce y para que no se te, pues bueno, vale. Pero hombre, no sé, a mí me encanta de vez en cuando curiosearlos, verlos y conectarlos a la consola también. Yo tengo aquí un mueblecito con todas las consolas conectadas y me gusta de vez en cuando pues meterlo y verlo y tal. En alguna ocasión dices, venga, pues te vienes arriba y dices, voy a ponerme a jugar durante un tiempo y me lo hago. Pero bueno, al final acabas dejándolo a medias, ¿no? Pero bueno, yo creo Hay que para eso gente, están. sí, hay gente que ¿No? dice que la manera de preservarlos, ¿no? De cómo estaban es encapsularlos. ¡Plap! Y así se quedan. Bueno, Pues eso a mí tipos de particularmente. coleccionismo. Mira, estos, por ejemplo, quiero decir que son sistemas al final más De nuevos, GameCube. ¿no? De GameCube, que se han convertido en juegos muy, muy, muy escasitos. Y yo que sé, pues un título como este, pues tiene o esto, ¿no? O sea, quiero decir Este no que lo veo con la luz. A ver. a ver, ahora Ay, se sí, ve un sí, sí, poquito. sí, 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 Ahí se sí, sí, ve. sí. Sí, sí. Es Yo que era si muy lo de. pongo, si lo pongo cerca, ya me borro yo mismo. O sea, ya no. Sí, sí, yo era muy de GameCube, ¿eh? Yo fui de los que me compré la GameCube en su día. Este también lo tengo. Sí, sí. Este me acuerdo Y. que fui a comprarlo y me acuerdo que fui al dependiente y le dije que quiero el Twilight Princess, pero lo quiero en GameCube. Y me decían, no, no, pues no lo tenemos. Y digo, sí lo tenéis, porque acabo de ver una persona que lo tiene y digo, sí lo tenéis. Y es que quiero, o sea, pues me puse así una cara y dice, bueno, voy a buscar. Y entonces, lo que pasa es que tenía que ir al almacén a cogerlo, a no sé qué, y le daba pereza. Entonces, bueno, se fue, me lo trajo, pero porque me dio por insistir. Y bueno, fue la historia esa de que hubo muy poquitos ejemplares en su momento para GameCube, porque era un juego pues, que se quería vender en la La Wii, Wii. no en la GameCube. Pero bueno, estos pues no sé qué precio tienen. Ya eran caros entonces, pues no sé ahora mismo por cuánto se pueden vender, pero vamos, por No, ahí no lo también. sé. Pues No esos lo sé. precios que son un poco de locos, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, yo qué sé, pues soy de esta generación en realidad de Super Nintendo y tal en cuanto a consolas. Claro. Y luego, pues muy pecero. O sea, yo soy Tú eres pues de cajas grandes, ¿eh? de cajas grandes de PC.
O sea, por Hostia. ejemplo, el Loom, por ejemplo, pues no sé, pues aquí lo tengo un poco con todo. O sea, tengo metido en la misma caja pues la versión en CD, Esto sí que se ha eh, vuelto prohibitivo, Jesús. O con, sea, con, lo de. Lo de ¿sabes? los juegos en cajota. Con los, sí, bueno, los juegos estos. Tengo aquí metida pues el material de la versión de Maxi Juegos también, que salía. Y tengo, pues, por supuesto, ya el material de la caja original, ¿no? Yo lo tengo aquí todo guardadito pues en la cajita de Herbe en la versión floppies. O sea que todo esto, pues al final son joyas, pero bueno, que de vez en cuando me gusta sacarlos y todo eso son como muy artesanos, o sea, porque es que tú ves incluso las etiquetas y ahí como sacadas por impresora, o sea, que es todo como muy manual, ¿no? Sí, sí. O sea que bueno, sí, me gusta tenerlos pues completos con todo, o sea, con todo lo que llevaban en su día, pues tenerlo por ejemplo, ¿no? La El última Indiana cruzada. Jones y la última cruzada, ¿no? De De Lucas, Lucas. que lo abres y dentro pues tiene cosas como chulísimas, tiene como el diario, ¿no? Sí. Del padre de Henry George Senior, ¿no? Con todas las anotaciones y con pistas pues para el juego, pero que de paso, aparte que te den pistas y todo eso, pues es una gozada ver un poco todo el universo de la película en el diario, todo traducido, o sea que quiero decir todo muy cuidado, ¿no? Y bueno, pues por supuesto con sus disquetes, con el sistema anticopia con las gafas rojas, con los códigos, o sea que bueno, todo. Me gusta tenerlo todo pues como salió al mercado, ¿no? Claro. Dice, Luego mira, yo qué dicen sé, por aquí que eran ediciones normales, pero estaban más cuidadas que las sí, coleccionistas de ahora. eran, Sí, sí. eran las coleccionistas de ahora, o sea, pues es igual, ¿no? O sea, los, Los Monkey, ¿eh? los Monkey Island, ¿no? O Con sea, los ¿sabes sistemas que anticopia. esto se ha vuelto ahora, Jesús? Esto no sé por qué se ha puesto de moda las cajas grandes de PC. Yo las llegué a tirar. O sea, imagínate. Sí, sí, sí. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, que yo tampoco me duele, o sea, me duele pensarlo, pero era así la vida. O sea, que me Sí, ocupaban sí. muchísimo y había Yo algunas que tiré. tiraba. Yo tiré la del Monkey Island 3. O sea, recuerdo tirarla y me quedé con el CD porque era lo que quería. Lo único Pues que. eso, por ejemplo, me pasó a mí con el 3 y el 4. O sea, que tiré la caja y me quedé con el CD. Las más antiguas no, o sea, esas las conservé. Pero bueno, que joder, se han tirado en cajas, han estado ahí rondando por varios sitios y bueno, luego ya las rescaté, las archivé. O sea, que bueno, ha sido un poco ese proceso, ¿no? Pero vamos, yo soy como pues más de esta generación, ¿no? Esta generación como pecera, ¿no? De juegos. O sea, en cuanto a PC sí que soy de la generación de cajas grandes, pero bueno, al final los primeros juegos de PC pues que compré fueron estos, ¿no? O sea, Claro. La Abadía del Crimen, ¿no? Tengo aquí mi versión con el floppy. Esos son versiones raras que, por ejemplo, pues por una de estas te pueden pagar, pues, yo qué sé, 300, 400 euros tranquilamente. O sea que son cosas como bastante, bastante raras. Y luego ediciones, o sea, yo de estas ediciones un poco en cinta, mira, estos son, por ejemplo, los dos primeros juegos que sacó Dynamic en cassette, pero bueno, son cassettes que hacían ellos artesanalmente, poniendo ellos las etiquetas en las cintas y tal, llevándolo a una imprenta casi casera, sacando, pues yo qué sé, 500 cintas, 100, 1000 cintas y vendiéndolas ellos por correo. O sea que estos son los primeros juegos de Dynamic, las primeras ediciones. Luego empezaron a sacarlas en unos estuchitos de plástico, pero las primeras cintas ¿Y todo esto son te mejores. costó conseguirlos? O bueno. Sí, cada cinta de estas tiene su historia. Hay algunas que me acuerdo y otras que no. O sea, te quiero decir, la historia, por ejemplo, de esa de la Abadía del Crimen, me acuerdo porque lo compré yo y me acuerdo cuando fui a comprarlo y que fui a comprarlo con un amigo. O sea, de todo eso me acuerdo. Estas, por ejemplo, estas cintas, esta la tuve, esta la tuve en un traslado, desapareció misteriosamente una caja llena de cintas y estaba esta. No creo que lo cogieran en plan, esto es un tesoro y tal, pero bueno, el caso es que se perdió porque era una época en la que tampoco es que estuviera esto muy Exacto. cotizado ni nada. Entonces, pues se perdió porque se perdió, vete tú a saber. Pero bueno, estaba esta dentro.
y me dolió porque, bueno, tiene ahí unas vinculaciones personales con mi padre y mi madre y todo Ujú. esto. Y bueno, pues luego la recuperé con el tiempo, ¿no? A través de un coleccionista que las tenía, que les tenía un cariño, pero que bueno, que realmente pues para él tampoco eran. Y bueno, pues él, la verdad es que es súper amable, pues me lo ofreció a mí un poco en privado y Qué guay. entendiendo que las iba a conservar y las iba a cuidar y tal. Y bueno, evidentemente estas son para mí, no es un tema que esté destinado a venderlas nunca. Lo del nunca es un concepto que, bueno, pues que nunca se sabe, ¿no? Pero realmente no es mi intención, no pienso jamás en vender nada de lo que tengo, ¿no? Y, y son temas pues que al final son cintas que he utilizado para los libros, pues sacándole fotos, Claro. o sea, te quiero decir que, bueno, pues que han tenido ahí, digamos, esa función y en general el material que tengo, pues esas funciones que las personas que confiaron en mí para venderme determinadas cosas, pues me las vendieron por eso precisamente, ¿no? Y eso es lo que yo he intentado hacer, ser responsable con esa amabilidad y esa deferencia que tuvo la gente, pues entendiendo que yo las iba a utilizar pues para cosas divulgativas y para y coleccionismo, digamos, del no especulativo, ¿no? O sea, coleccionismo, vamos a llamarle bien intencionado, ¿no? Claro. Este, por Es- ejemplo, este pasa un poco lo mismo, ¿no? Es una edición que la persona que me la dio sabía perfectamente que era ultra rara, pero ya ultra rara, o sea, es un juego de Julian Golob, que es el autor de la saga XCOM, que os sonará, Ujú. Sí, sí. pues que luego hizo juegos antes, tal, y esto fue pues uno de los primeros juegos que hizo de estrategia, ¿no? Estrategia fantástica con hechizos, con no sé qué. Y esto es una edición, bueno, que salió en España. eh, bueno, en realidad la caja está en inglés, supongo que sería alguna edición inglesa extrañísima, pero que realmente yo no la he visto en la vida, ¿no? Y sin embargo viene pues con su manual de instrucciones, pero viene traducido al español, o sea que Qué guay. realmente es una rareza, o sea, una rareza que no sé muy bien cuál puede ser su historia o cómo llegó a, a salir, ¿no? Pero, pero bueno, pues aquí estas cosas pues aquí están, ¿no? Y no sé, los juegos, por ejemplo, estos juegos que conocemos de esta compañía que todos la conocéis, Rare, ¿no? Rare. Hombre, sí, sí. Pues los primeros juegos fueron con este sello, ¿no? Con Ultimate, que hacían unos juegos preciosos, realmente de los más, era la compañía más famosa en aquellos años, Ultimate, y editaban las cosas en unas cajitas preciosas de Hostia. cartón. Yo esto no lo he eh, visto nunca, ¿eh? pues son súper, bueno, no son difíciles de encontrar, o sea, y tampoco son como especialmente caras, cada vez son más caras, pero que las editan súper bonitas, costaban una pasta y tenían aquí pues como su cinta, tenían unos trípticos que hacían en un papel cuché, bueno, cuché así como brillante, Ujú. súper bonitas, ¿no? Eran como unos trípticos que tú podías, que podías desplegar y que tenían ahí como unas instrucciones así como muy misteriosas y con poesías y con cosas así como, pues todo como muy, sí, muy cuento y muy tal, ¿no? Al final son historias de encantamientos, de hechizos, de castillos, de caballeros, o sea, realmente pues muy bonitos, ¿no? Y era caro, son unos juegos que comprarlos aquí en España te podían costar 3.000 pesetas de la época tranquilamente y eso era mucho dinero, ¿no? Y luego juegos, digamos, de coleccionismo, pues ingleses también, ¿no? O sea, que son ediciones o cosas que los ingleses buscan mucho, ¿no? Este, por ejemplo, es un recopilatorio de Ultimate. Ujú. Esta es la tal cual salió en España, que la única cosa que le pusieron aquí es una pegatina para estropear la caja que ponía avalado por Micromanía. Bueno, pues muy bien. Y luego pues dentro de esta caja pues metían un montón de cositas aquí dentro, ¿no? Metían como una especie de póster, bueno, ponían aquí como unas pistas que venían también en un sobre cerrado. Venían aquí como un resumen de los juegos con la historia de la compañía, bueno, pues que era una especie de juego de recopilatorio, ¿no? Ahí con sus cintas, pero hay ediciones en disco también que valen una pasta. Y luego esto, por ejemplo, pues es muy valorado, que es pues un mapita, igual que los mapas estos del Zelda y del Sí, Secret de of hobby Mana consolas, y ¿no? de tal, ¿no? Pues es un Ah, mapita sí. que ilustró el portadista de todos esos juegos de Ultimate
Y bueno, pues la verdad es que eso es muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues lo típico, que comprarlo conseguirlo con el póster, con el no sé qué, pues un pastón. Luego, por ejemplo, hay un juego muy famoso en Inglaterra, porque fue un sonado fracaso, que es un juego de Spectrum que tenía un periférico dentro de la caja que servía para aumentar la memoria del ordenador, ¿no? Era como una especie de mochilita Ujú. que aumentaba la memoria. Entonces este se vendió como el primer juego, que es verdad, que apareció que tenía, en vez de 48K, 64K, ¿no? Entonces, bueno, pues venía, ¿veis? Venía ahí con su cinta y venía con un interface que se conectaba al ordenador y era como una mochila de ampliación de memoria. Entonces, esto era, claro, carísimo de producir, carísimo de hacer. Eh, Ellos tenían la esperanza de que fuera como el sistema anticopia definitivo y que la gente pues les acabara licenciando estas cosas y forrarse y tal. Y la realidad es que fue una inversión tan inmensa que calculaban que para rentabilizarlo tenían que haber vendido como 40.000 unidades y vendieron solo 10.000 y la empresa se arruinó por culpa de esto, ¿no? O sea que esa fue la triste historia de Microgen, ¿no? Que se fue a criar malvas pues por esta historia, ¿no? Y además es que lo sacaron con tan mala vista que prácticamente pues en el mismo año ya salía el ordenador con 128K, con lo cual pues fíjate para qué la gente querría gastarse dinero en un juego que bueno, que si hubiera sido maravilloso, pues a lo mejor todavía se hubiera podido la gente hacer la inversión, pero es que encima era un juego bastante malo. Bueno, A no, veces no mal, es, pero era sí, pues bueno, mediocre. normal, sí, que no era una cosa del otro jueves, ¿no? Sí, pero a veces es chulo, ¿eh? Tener esas cosas. Yo, por ejemplo, tengo el juego de T de Atari, y porque es parte de la historia, ¿no? Es parte de cómo Claro, eso Atari se es. fue a tomar por saco, ¿no? No, si ahora mismo Y alguien se pone a coleccionar Atari y dice, a ver, ¿qué juego puedo intentar conseguir? Joder, pues no sería raro que dijera, pues no sería una decisión rara decir, oye, voy a intentar conseguir el ET, pues porque tiene una relevancia, ¿no? Pero bueno, yo estoy más centrado, pues eso, o sea, yo las cosas un poco más normales, digamos, pues tengo muchísimas y me esfuerzo pues en intentar conseguir cosas, pues mira, esto de aquí, por ejemplo, son ediciones de esos juegos de Rare que sacaban para Commodore 64, que eran sagas que no eran como las del resto de ordenadores, con personajes propios y tal, y que salían, aparte de las ediciones esas en cajas bonitas que he enseñado, que son las inglesas, en las ediciones españolas, pues aparecían con otras portadas y con otras. Y entonces, bueno, pues eran ediciones muy feas, o sea, porque es que cogían la portada, la ponían así en pequeñito y luego ponían aquí unas cosas horribles y tal, eran súper feas. Pero bueno, como raras, pues muy raras. O sea, realmente, o sea, encontrarlas, pues, a mí me ha costado mucho irlas consiguiendo, pero bueno, pues ahora mismo yo no sé si resulta ya prácticamente imposible encontrar estas cosas, porque yo las he visto muy poco a la venta, o sea, muy poco. claro, Son eso pues te iba a todo lo que. decir, por si. Y si, sigues comprando, sigues coleccionando, sigues completando tu colección, o ya con los precios que hayas dicho, bueno, Pues paramos ahora hasta nuevo compro. aviso. No, ahora cosas raras no compro. Compro más. Bueno, a lo mejor cosas puntuales. Las Game Watch, por ejemplo, de Nintendo, sí que me gusta de vez en cuando comprarme alguna. Ah, Aunque son muy caras, pero pues de vez en cuando digo, bueno, pues ahorro y me compro una. Y luego me gusta comprar cosas que no son. O sea, busco cosas que no tengo, de ediciones de fuera, que no son raras. O sea, quiero decir que no son raras, pero son bonitas, son chulas y que la gente, pues en general no es algo que busque demasiado. Entonces, pues a lo de mejor, momento. pues cosas que cuestan 10 euros, a lo mejor, o 15 euros como mucho. Juegos pero que son chulos y que son ediciones chulas y que me gusta tenerlas pues por completar y por hacerme como colecciones de compañías, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero claro, van aumentando de precio. Son cosas que antes las regalaban casi en cajas de juegos. Te decían, pues por 100 libras, una caja de juegos de, yo qué sé, 100 juegos. Y ahora pues cuestan dinero. Pero bueno, voy haciendo y voy consiguiendo ese tipo de cosas. Ya, de todas maneras, de forma muy minoritaria y tal. Todo lo que quería conseguir, ya me esforcé por conseguirlo y, y realmente ya no busco nada así que sea como especialmente caro. Ni tengo como en mente, no sé si habrá a lo mejor un par de cosas que si aparecen, pues me interesaría conseguirlas, pero vamos, te hablo de un par de cosas.
Por aquí te de cosas preguntan españolas. si era un puble de Commodore. Yo no sé, ¿has No, 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 enseñado por no. ahí? Estos son los juegos de Ultimate que salieron para Commodore con el sello ABC Soft. Vale, vale. Entonces son, bueno, pues cosas raras. Este en concreto, pues, o sea, este me costó dinero al final, pero bueno, no sé, eran cosas que sí que quería tener, ¿no? Y luego Sí, cosas sí. raras que en realidad, bueno, que las buscan cuatro locos, pues yo qué sé, mira, por ejemplo, estos juegos, este me lo regaló Íñigo Ayo, que es el programador, es un juego español, que es chulo, un programador súper talentoso de la época, pero que son cosas que, bueno, que me interesan a mí, pues porque, bueno, pues porque me gusta investigar estas cosas y me gusta tenerlas y tal. Pero como raras son, pues súper raras. O sea, y las 2 o 3 personas que pueden estar queriendo completar determinadas colecciones o material español y tal, pues a lo mejor me harían ofertas de locura y tal, ¿no? Pero es que no tengo interés en además, no sé, o sea, son cosas que ya digo que este, por ejemplo, me lo regaló el programador, al cual le hice algunas entrevistas y me las mandó con una dedicatoria y todo. O sea, que te quiero Hombre, decir que claro. son temas que, bueno, ya que son personales, o sea, que están personalizados, que me los han dedicado a mí, me los han regalado a mí y no son temas que, ¿no? O sea, aquí con su dedicatoria y todo esto, ¿no? Entonces, Claro, claro. no, no son temas que vaya a deshacerme de ellos nunca, ¿no? O Y sea que despacio, eso será. ¿cómo vas, Jesús? Despacio para guardar todo esto, porque Pues las cajas grandes ocupan espacio, ¿eh? Pues muy mal, pero bueno, se va haciendo lo que se puede. Entre Vale, trasteros varios y tal, pues vas ubicando. eso te Digamos, iba una a de las decir. razones que tampoco quiero comprar más cosas porque ya no me caben más cosas. O sea que digamos, ya lo que quería tener ya lo tengo y ya me da mucha pereza gastarme más dinero en más cosas, ¿no? Sí, sí, eso te iba a decir, ¿eh? Porque uno de los males del coleccionista es el espacio y cuando son consolas, ordenadores y juegos grandes, madre mía, es Yo lo que no he difícil, ¿eh? Es difícil. querido, sí. Yo no he querido nunca esclavizarme a propósitos locos. O sea, decir: "Ay, es que quiero tener todas las versiones PAL españolas de Super Nintendo", porque, o sea, no sé, o sea, yo ya pienso que eso. Pero bueno, eso no quiere decir que no tenga cosas raras de Super Nintendo, pues sí tengo cosas raras y cosas que seguramente valen mucho dinero, pero bueno, pues porque las tengo, porque en su momento las vi muy baratas o porque de pronto me llegaron de rebote, cosas así. Pero no porque las busque ni esté dispuesto a gastarme. Claro que me dices, ¿te gustaría tener un Sunset Riders de Konami de Super Nintendo? Pues sí, pero claro, si me dice, pues vale 500 euros, pues no. O sea, Ya te pero entiendo, ya. puede haber alguien que esté dispuesto a gastarlo porque es el juego de su vida, porque le encanta Mucha Konami o gente. tal, y me parece bien. O sea, si lo tienen y quieren pagarlo, me parece fantástico. O sea, yo no tengo para nada ese discurso de la gente está loca, esto es una. No, cada uno se gasta el dinero en lo que quiere, le gustan las cosas que sean. Hay gente que colecciona monedas, otros sellos, otros coleccionan coches, los que tienen más pasta, claro. O mansiones en Beverly Hills, o coleccionan novias, o coleccionan o novios, o lo que sea, no tengo ni idea. O sea, la gente colecciona cosas, gasta dinero en cosas, o hay gente que le gusta ir a restaurantes y yo digo, joder, pero restaurantes, una cosa que te vas a comer y luego vas a cagar y, joder, no sé, ¿para qué, no? Pues no, y son experiencias que uno atesora, que uno luego recuerda, o sea que no Sí, sé, sí. o sea, yo respeto mucho y me parece fantástico que cada uno se gaste el dinero en lo que le dé la gana. O sea, que Sí, me sí. dicen por ahí que si tengo Game Boys. Sí, sí, Pues pregunta mira, por tengo Game aquí, Boys. pues mira, la caja más bonita para mí de la historia de las consolas es esta. O sea, es Vaya una que sí caja lo que es. me encanta y que fue pues en la que recibí mi primera. O sea, ¿esa es tu Vamos, Game Boy, la tuya? sí, sí, sí. Hostia, Entonces pero esta. tío, guardabas bien las cosas, ¿eh? La Eras, caja no, eras. La caja, Ah, vale. la caja desapareció y pero sí, la consola sí. O sea, quiero decir que la Game Boy que está aquí sí es mi Game Boy. O sea que con su Tetris ah, aquí guardadito. O sea que sí, hay aquí un Pokémon
pues que no sé por qué está aquí, pero bueno. Y con su, yo qué sé, pues, con su publicidad, ¿sabes? Los postes estos desplegables con Sí, los... sí. Yo tengo una Mega Drive tal cual de la tienda. Lo único que tiene un cartelazo del Corte Inglés, una pegatina guapísima que pone oferta en el Corte Inglés. Cosa Sí, sí. que cada vez que la veo se me llevan los demonios, pero ¿qué se le va a hacer? Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, o sea, intento cuidar las cosas y sí, yo, o sea, consolas portátiles tengo todas las de Nintendo, todos los modelos, tengo, sí, sí, todas las portátiles. Eso, por ejemplo, ocupa poco, con lo cual, pues es estupendo, ¿no? O sea, quiero decir, esta Game Boy, por ejemplo, pues esta se la compré a mi mujer, pues en una época en la cual tenía que hacer muchos viajes por trabajo y luego, por supuesto, pues me la quedé yo. Y, y bueno, pues no sé, que es una consola está estupenda también, la Game Boy Pocket, que le tengo puesto aquí un Everdrive. Hombre, hombre. O sea que, Vaya, que vaya. bueno, que tengo ahí como mucho cacharrete, pues moderno, antiguo. Qué guay. Eh, sí, Everdrive tengo, pues para todas las consolas tengo ahí mi Everdrive. Lo que pasa es que yo me compré de los primeros Everdrive que hicieron y claro, ahora han sacado ya otros mucho más baratos, más sofisticados, mejores. Sí. Que bueno, que ya me da pereza irme o volverlos a comprar otra vez. Pero bueno, sí, los de Super Nintendo eran carísimos y me han dicho, pues hay ahora unos que están por AliExpress que son maravillosos, que te cargan todo en la consola y que son súper baratos. Y claro, se te queda un poco cara de tonto porque en su momento, joder, me compré los Everdrive y eran muy caros. Pero bueno, el de Super Nintendo era particularmente caro. Si lo querías con todos los chips y con todas las cosas, pues Bueno, sí, de tienes colección 3DS. de Everdrives también. Sí, sí, sí. De 3DS, lo que pasa es que, fíjate, las 3DS, las consolas portátiles y tal, no sé si de todas conservo las cajas, porque ya con cosas más modernas que dejarán de ser modernas y se convertirán también en cosas muy retros, pues, pero no conservo todas las cajas de... La caja de la Game Pocket en realidad es esa, la caja transparente, no tenía otro tipo de caja. Y, sí, de Game Boys tengo un montón, ¿no? Pues todas. Tengo las SP, la SP-101, con la pantalla esta maravillosa, tengo las DS de todos los modelos, tengo de las Game Boys clásicas, pues todas, y de la Advance tengo todas. O sea, sí, sí, tengo todas. Y luego Bueno, algunas ediciones coleccionistas, algunas. yo tengo Tengo una, yo tengo la de Zelda. De la la de Zelda, 3DS, sí, sí, la de 3DS de Zelda la tengo con su caja, ahí sí que guardé la caja. Pero sí, también sí, le, sí. le- le- le eché horas a esa consola. Al final lo guay también es jugar con ellas Sí, y sí. darle caña, ¿no? Que no Sí, solo se hablan por queden ahí ahí. que la Pocket tenía caja de cartón. Sí que es verdad que había algunas que tenían caja de cartón. Esta, por ejemplo, era tal cual. O sea, venía así. Pero sí hay algunas que tienen caja de cartón. Y las japonesas. Y hay algunas también retroiluminadas, ¿no? Algunas como que tenían iluminación, algunas Pocket japonesas. Quiero recordar. Esas yo no llego a tanto. O sea, esos modelos así un poco raros, no. Lo más raro que tengo a lo mejor es esa, la 101, alguna edición coleccionista. Por ejemplo, me tocó en un concurso la 3DS XL, el modelo New, Ujú. eh, la edición esta de Ocarina, la de Majora's Mask, que es súper bonita. Y, y, mm, y tiene, o sea, tiene una carcasa dorada preciosa. Luego tiene, además, los paneles IPS que montan las consolitas, estas, las 3DS, tienen como varias calidades. Hay algunos que son mejores que otros. Y este tiene como el tope gama, o sea, se ve, y lo he comparado con otras 3DS, y realmente es que se ven mejor. O sea, que también eso, hay consolas que tienen modelos de pantalla pues a un determinado fabricante que se ven mejor, otras peor. O sea, que el que quiera profundizar en eso, pues tiene ahí un campo de... Y luego, por supuesto, pues por ejemplo, la PS Vita no la tengo, pero bueno, PSPs, yo creo que tengo todos los modelos, menos la 2000, me parece. Tengo la PS 1000, tengo un par de ellas, la 3000, la EP 1000, me parece que se llama, la última que sacaron. Eh,
Sí, yo pensaba que te habías quedado en los 80, ¿eh? Que en los 80 No, habías no, dejado de coleccionar y veo que sigues ahí jugando y sigues dándole no, caña a no, las consolas actuales, ¿no? yo soy muy de esto, o sea, quiero decir que, a ver, estoy aquí asomándome, que Sí, tengo sí. aquí un montón de cosas, pero, eh, o sea, quiero decir a ver, yo sigo dándole a estas cosas, o sea, quiero decir Hombre. que mm, O sea, el el, sí, sí, estoy el ahora jugón. con el Tears, estoy ahora, el Breath of the Wild, yo soy de los que no me gustó tanto, o sea, no. Me pareció como una especie de engendro, mezcla de como de muchas cosas, como una especie de Skyrim, no sé, o sea, a mí no me gustó y además me parece que tiene un desarrollo que sí, dice, no, pero es que la libertad en el mundo abierto, pero me parece que estás como desangelado en el juego, no, tiene cosas que no me convencen nada, que de pronto te encuentres ahí cocinando más que otra cosa, pues no me parece. O sea, tú te ves, por ejemplo, el Elden Ring y para mí, jugablemente, que te podrá gustar más o menos, pero que es un juego que tiene su inspiración a su vez en el Breath of the Wild, pero me parece que resuelve las cosas mucho mejor para que te centres en lo que te tienes que centrar. Pero bueno, no sé, por ejemplo, el Tears, pues me está gustando más que el Breath of the Wild. O sea, me Sí, parece que es sí. como un juego, es un Breath of the Wild mejorado y que te sabe guiar mejor y que te sabe, sobre todo eso, guiar mejor, ¿no? O sea, no te deja tanto, te va aconsejando y te va guiando un poquito mejor para que no te disperses, ¿no? O sea, un juego que te permite que te disperses totalmente. Hay gente que le encanta perderse ahí en No, tal, no, pero yo lo odio. pero eso hace que pierdas una cantidad de tiempo y que vayas y que al final acabes en sitios donde donde realmente no progresas, no. O sea, te quiero decir, para que te empieces a encontrar muchos obstáculos, porque está pensado para que a determinados puntos accedas ya con un mayor nivel de todo, pues eso no es que no está bien diseñado el juego, ¿no? Entonces, igual por esto me caen palos, pero es lo que pienso. Y me parece que el Tiers pues te guía mucho mejor. Y el tema sé que luego evoluciona, lo del tema de construir tus cachivaches y tal, pero me parece que mola a ratos. Hay otros ratos que dices, este invento, ¿para qué? Y yo he de Pero decir bueno, que aún no lo he empezado, ¿eh? Aún. Ahora me estoy acabando el Kirby. Cuando me acabe el Kirby, entonces empezaré con el Zelda uno a uno, que si no, al final me colapso y no puedo jugar a todo. Con el poco tiempo que tenemos, no puedo jugar a todo. nada, nada, totalmente, totalmente. Bueno, yo el caso es que sí que le doy a todo. Ya veo, ya veo. A todo lo moderno, soy de PS5, tengo aquí mi PS5, tengo mi Switch, Xbox, ¿no? Soy de PC, o sea, quiero decir que tengo ahí todas las cosas de Microsoft, las tengo en el PC. Qué Pero guay. bueno, que tengo un PC bueno, con una buena gráfica. No tengo la 4080, me quedo en la 3070 Ti, está bien, es una buena gráfica. Pero bueno, Yo que no lo sí, que sé. tengo. Yo aquí no lo sé porque yo soy de Mac, así que no. Yo soy. Aquí sí que me van a caer palos a mí. Yo, Bueno, para jugar a videojuegos, juego con la consola. Yo pues ya está muy hubo, bien. hubo un momento que dije, bueno, ya no hay más PCs, no entran más. No, a mí Eh, el PC me satisface y me cabrea a partes iguales. O sea, porque, yo qué sé. Estuve intentando jugar al el Resident Evil 4, al remake, que tiene algo, el motor de Capcom, que es estupendo por otro lado, pero que con el ray tracing a veces da errores, y entonces que tengas que estar jugando una sesión de juegos, que tengas que cerrarlo dos veces porque te da dos errores y tengas que acabar desactivando el ray tracing, dices, entonces, ¿para qué el tanto motor, tanto ray tracing y mi gráfica de no sé cuántos pavos y tal, ¿no? Pues esto con el PC es súper normal. Y es una cosa que cabrea mucho. O que de pronto te saquen un juego y que la versión de lanzamiento sea un desastre hasta que le empiezan a sacar parches y no puedes jugar en condiciones hasta 3 meses después. Y dices, joder, pues para esto me lo compro en PS5, que tengo mi ray tracing igual y que estupendo y ya lo tengo por lo menos razonablemente funcionando.
Pues bueno, eso es la parte, digamos, mala del PC. Entonces, mi conclusión al final es que tiendo más a comprarme juegos en consola que en el Sí, PC, a pesar de sí. todo. Y Al luego hay final, bueno. alguna cosa puntual que en PC es un espectáculo y que me lo compro en PC. Cuando ha pasado un tiempo y ya han puesto todos los parches y tal, pues a lo mejor me lo compro en PC. Pero bueno. Bueno, guay, guay. Bueno, Jesús, pues lo vamos a dejar aquí. Al final te Muy he bien. dicho 1:15, llevamos 1:40 casi aquí. La parte de enseñar videojuegos siempre mola, sacar cosas y ir hablando. Nada, agradecerte que hayas venido aquí y que hayamos hablado un poco de todo. Ya has visto que ha sido aquí una charla distendida y para hablar de todo. Y cuando saques libro nuevo, si quieres hacerle promo, tú te vienes aquí al canal y yo te dejo que hagas toda la promo que quieras y esta es tu Fenomenal. casa. Pues nada, se agradece mucho. Muchas gracias por la charla, muchas gracias por todo y bueno, que al final ha costado el vernos, pero bueno, que espero que haya sido una charla por lo menos entretenida. Sí, hombre, sí, sí. Yo creo que hemos aprendido mucho todos y todas. Así que ya sabéis, Jesús tiene cómics, libros, de todo. Así que seguidlo por redes y así podréis estar al día de Bueno, todo, de todo lo que hay. Y incluso si queréis recuperar a Vox, seguro que se puede recuperar de alguna manera, ¿no? bueno, eso va a ser más complicado, pero en algún momento he tenido como algún revival. Estuve ahí colaborando para la revista Marca Games, que empecé a sacar a Vogue en plan gamer. Lo que pasa es que no duró mucho la revista y al final pues se volvió a morir otra vez con ella. Desde entonces pues ya el pobre no ha resucitado. Pero bueno, en el jueves le metí tenía una serie que era de tecnología, de un personaje de esto muy friki de los aparatitos y tal. Que no triunfó mucho en el jueves porque, bueno, yo creo que tampoco era el tipo de personaje o el tipo de perfil o tal que cabía en el jueves, a pesar de que yo creo que las tiras estaban muy bien. Y bueno, pues la aproveché como buena alienígena pues, para que se pasara por allí en una... yo creo que fueron las últimas tiras que he dibujado de Evoque. O Claro, sea que si no tendremos que ir a todo colección e ir a buscar las viejas y recuperarlas. eso, nada, seguro que están por ahí. Muy bien, pues gracias Bueno, Jesús y gracias a todos y a todos los que habéis estado por aquí en el chat. Ya sabéis, esto en YouTube estará en YouTube en una semanita. Y nada, nos vemos el miércoles. Este miércoles vuelve a haber programa. Domingo que viene, ¿no? Pero este miércoles sí. Así que nos vemos el miércoles. Pasadlo bien. Así que hasta luego. bueno. Adiós, adiós a todo el mundo, ¿eh? Venga, y contribuí en este canal, que es la leche. Sangrelach, si este inventito ha gustado, Sangrelach, regálelo a su mamá, Sangrelach, y a la vecina de al lado. Sangrelach,